Buenas tardes, chicos. Antes de iniciar la sesión, solo quiero recordarles que esta está siendo grabada para su posterior visualización para aquellos aspirantes que no han podido conectarse en este momento o inclusive para alguno de ustedes que quisiera visualizarla en algún otro momento, ¿no? A lo mejor en su tiempo de estudio quedó por ahí alguna duda y bueno, puedan hacerlo sin ningún problema. Recuerden que la liga del video se las comparto una vez que se genere y lo suba al canal de YouTube. Se los comparto en la sección de avisos, puede ser por la noche o mañana temprano. Entonces, para iniciar esta sesión, bueno, pues primero que nada, y como se los mencioné en, en el foro, pues felicitarles porque ya están a la mitad de este módulo propedéutico. Ha sido para algunos fácil, para algunos otros pues un proceso de adaptación o de cambio en esta modalidad porque quizás ya tienen algunos años que habían dejado de estudiar y el incorporarnos, pues bueno, ha generado un poco de nerviosismo, o a lo mejor ansiedad, perdón, o alguna otra emoción que les esté generando en este momento, pero que bueno, poco a poco se irán familiarizando con la plataforma, ¿no? Y con la dinámica. Para esta semana vamos igual a entregar actividades integradoras. La número 5 llamada Recordando mi pasado y mi presente educativos. Esta actividad integradora tiene la finalidad de que tú identifiques aquellas diferencias que hay entre tu, o bueno, que hubo en tu educación primaria y secundaria con la que ahorita estás viviendo en Prepa Línea C. Básicamente queremos conocer cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar. Entonces, te comparto aquí, espero que ya hayas tenido oportunidad de descargar el formato. Si no es así, bueno, te lo comparto aquí. En la presentación de PowerPoint no lo descargué por completo, solo anexé la parte importante o la columna, que es la que te tienes que llenar. Entonces vas a descargar este archivo y vas a ir complementando la información. El recuadro naranja es solo un ejemplo. Tiene ahí una guía sobre los elementos que vas a colocar la información. Viene la parte de participación del profesor, del alumno, los servicios escolares, cómo era tu salón de clases y demás. Entonces, si tú te fijas, estas preguntas que como la palabra lo dice aquí, son de guía, tú tienes que ir complementando tu información de primaria y secundaria, pero es solo guía, ¿sale? Lo que quiere decir que no tienes por qué contestar pregunta por pregunta, sino unir esas tres respuestas en un solo texto. Pudiera ser un poquito complejo o difícil. Yo te sugiero que te imagines que lo estás platicando con algún amigo, ¿no? O con algún familiar y que pueda ser tu redacción fluida y no sea un tipo de entrevista, ¿no? Ay, ¿cómo, maestro, cómo te enseñaba? Y solo respondas, pues con el pizarrón y el libro, ¿no? Y ya, o sea, como cortante, sino a mí me gusta mucho esta actividad porque los puedo conocer un poquito más, puedo conocer cómo ha sido tu educación, ¿no? Que muchas veces nuestra educación nos marca a lo largo de nuestra vida, ya sea con experiencias favorables o no del todo, pero me gusta porque me puedo dar una idea de cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Inclusive de cuáles son las cosas o las formas de aprendizaje, las cosas que te gustan a ti, actividades a desarrollar para poder aprender. Si bien este módulo, bueno, es propedéutico, no hay en ese sentido mucha interacción en cuanto a búsqueda de información o lecturas y demás, porque es conocer la plataforma como tal, es de introducción. Bueno, tenemos este espacio donde tú te puedes explayar, ¿no? Por decirlo así, coloquialmente, te puedes explayar y compartirnos tu forma de educación en la primaria y secundaria. Yo tuve a fortuna, ¿no? Y digo a fortuna porque mi educación básica, parte del kinder, primaria y secundaria, la estudié en una escuela particular, ¿no? Y la fortuna fue que lejos de los conocimientos de la parte académica que recibí, ¿no? Y que se desarrollaron muchas habilidades, fomentaban mucho esta cuestión de los valores,
pues hoy en día tengo amigos, ¿no? De mi infancia. Entonces fue una etapa muy padre, muy bonita que marcó mi vida, no solo en lo académico, sino en lo personal y en lo emocional. Y es lo que yo quiero que tú plasmes en esta tabla. Eh, no sé, por ejemplo, el primer apartado nos menciona sobre la participación del profesor, ¿no? ¿Cómo era que te enseñaba el profesor? A mí, en mis tiempos, ¿no? En mi época, y digo, todavía me considero joven, pero en mi época sí era como muy, bueno, todavía estaba muy marcado esa parte de que era el profesor, al menos los 3 primeros años de mi educación de primaria, los 3 primeros años era un solo profe para todas las materias, ¿no? Y a veces podría ser bueno, tenía sus ventajas y desventajas, ¿no? Una de ellas que yo veía era que se centraban mucho, y creo que hasta la fecha, en español y matemáticas, ¿no? Y las demás materias, digamos, que quedaban un poquito en el olvido o no le daban esa importancia de abarcar los contenidos, ¿no? Entonces, al ser un docente por todas las materias, quizás a español hasta le dedicaban más tiempo, ¿no? Y las otras a veces ni se veían o 10, 15 minutos nada más como para simular que se contestó el libro y ya. Y realmente no había un aprendizaje. Cuando yo paso a cuarto de primaria, ya tenía un docente por cada materia, ¿no? Yo sí vi ahí el cambio, porque el docente, si era matemáticas, tenemos 1 hora o 2 horas, ¿no? Las destinadas, las que fueran, para abarcar contenidos y lograr aprendizajes. Entonces sí era un poquito más dinámico. Creo que en ese cambio sí había el lapso de entre el cambio de horario que sale un maestro y entra otro, como que sí se pierde un poco de tiempo, aunque también servía como para relajarte, ¿no? Para, pues medio te paras, ya sabes, ¿no? Como niño, pues es difícil estar quieto y bueno, como que vas y tiras la basurita o vas en mi caso, mi salón de clases, más abajito en el formato te preguntan sobre tu salón de clases, el mío tenía stands para poder dejar los libros, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio del profe era para ir y tomar tu libro, ya sea la editorial que se trabajaba, que en mi caso era Santillana, el libro de la SEP y tu cuaderno, ¿no? Para la clase. Entonces, había esa dinámica de trabajo. También había chicos que se paraban, pero ni siquiera iba por los libros, ¿no? Había de todo. Pero quiero que compartas eso, cómo era tu experiencia, cómo eran tus profes. ¿Te centraban en nada más contestar el libro o ya llevaban material adicional para poder impartir sus clases? A lo mejor a tu generación, pues sí, ya le tocó esta parte de los videos, ¿no? La televisión, proyecciones. En la mía, pues no había todavía esa tecnología, ¿no? Como tal. Teníamos el proyector de acetato, ¿no? Si bien nos iba y los profes, los buenazos, pues ya saben, ¿no? En máquina de escribir o estas máquinas eléctricas, colocaban la información y casi casi que imprimían. Y los austeros, pero que tenían ese don, ¿no? De dibujar o colocar imágenes, pues lo plasmaban en el acetato, ¿no? Con plumones. Entonces, han cambiado los tiempos, la tecnología nos ha ayudado enormemente, pero también o no hemos sabido utilizarla o potenciarla en el ámbito educativo como debería. Eh, no sé, a lo mejor tenías igual en este mismo proceso de enseñanza, eh, el profe, el profe como, pues barco, ¿no? Por ponerle alguna etiqueta. El profe, a lo mejor ya en un nivel secundaria, que era el tú por tú, ¿no? O sea, no había, o en general creo que nos dirigimos a nuestros maestros de usted, ¿no? Salvo aquel que nos diga, ah, no, vimos de tú, ¿no? Tuteame, porque me hace sentir bien. Puede ser que encontremos algunos docentes así, pero hay otros que también se pasan, ¿no? Y es más relajo, ¿no? Que realmente aprendizaje. Entonces, comparte esa cuestión de cómo era la participación de tu profe.
sé descriptivo, no solo coloques la respuesta, o sea, es tajante a las 3 preguntas. Esas son de guía, pero tú puedes colocar alguna otra, por mencionarlo como respuesta, que no se te esté preguntando, ¿no? Puedes colocar información un poquito adicional. La otra, bueno, pues es tu participación como estudiante. ¿Realmente tú eras de esos estudiantes activos y participativos o eras de los que pues se quedaba callado? A lo mejor sí el maestro te compartía algo y tú pensabas, ¿no? O quisieras comentar, pero tu misma personalidad no te lo permitía, ¿no? O mejor eras de los que eran calladitos y sí obedecía al docente, pero no participaba, ¿no? O de aquellos que era súper activo, medio rebelde, sí realizaba las actividades, pero a tu modo, ¿no? Porque también está eso, el profe luego nos dice las características y bueno, uno lo hace como quiere, como puede o como entiende, ¿no? Que no es la finalidad, pero bueno, ha pasado. ¿Te gustaba a ti trabajar en equipo? ¿Tu profe te lo pedía o trabajabas de forma individual? Ya sabes, ¿no? La clásica. Tenemos la idea que el trabajo en equipo es repartirnos, ¿no? Las actividades, o si es una lectura, bueno, pues tú lees este cachito, yo este, y al final medio nos decimos, ¿no? Eso no es trabajo en equipo. Un trabajo en equipo debe ser colaborativo, ¿no? Todos nos involucramos en el trabajo de todos. Sí, nos apoyamos, distribuimos, pero todos estamos involucrados. No que generalmente es un líder, el líder organiza, divide y medio, ¿no? Se ve. Entonces, a mí en algunas actividades sí me gusta, por ejemplo, ¿no? Fungiendo el rol de estudiante. Sí me gusta trabajar en equipo porque aprendes también de tus demás compañeros, ¿no? Enriqueces esa parte. Pero hay ocasiones en las que uno termina haciendo el trabajo de todos los demás porque los demás pues pudo relajo o no lo hicieron o se les olvidó o cualquier cosa, ¿no? Y también está esta parte de trabajo individual. Habrá materias que se presten más para trabajar individualmente, para elaborar, no sé, maquetas, para elaborar exposiciones, para hacer experimentos, ya dependerá, ¿no? Ahí comparte cuál era. Hubo un cambio, a lo mejor en tu educación primaria, yo recuerdo que, hablando de forma general, mi educación primaria sí era más esta parte de trabajo individual. Y ya en la secundaria sí ya fue un poquito de integrarnos equipos y hacerlo un poquito más colectivo. ¿Cómo era tu salón de clases? Creo que en la primaria nuestros docentes, más los primeros años, se esmeraban, ¿no? Mucho por adornar o colocar material adicional a nuestro salón. Yo hoy en día como docente, no soy docente de primaria, pero por mi trabajo en la escuela normal me toca ir a revisar a chicos en sus prácticas, ¿no? Estos chicos hacen prácticas en escuelas primarias y los primeros grados, primero y segundo, está lleno. O sea, a mí me impresiona porque está lleno de material, ya sean letras, sean números, algunas frases, inclusive hasta en inglés, ¿no? Tienen contenido. Y ya los últimos años, ya quinto y sexto, ya como que ya no. O sea, si acaso tienen por ahí un pizarroncín con los cumpleaños, ¿no? O con la temática del mes. Si es, por ejemplo, ahorita que culminó febrero, bueno, pues tendrán por ahí algo alusivo a la bandera, ¿no? Algunas efemérides, pero se va como perdiendo eso, ¿no? Digo, también son etapas, ¿no? Obviamente al chico de secundaria, pues que le va a andar gustando ahí ver que el payasito, ¿no? O sea, son etapas, obviamente, pero ¿cómo era tu salón? Yo recuerdo que mi salón era pequeño, éramos alrededor de 25 estudiantes, no era muy grande. Y teníamos bancas individuales, había bancas para diestros y para zurdos, ¿no? Eran de color azul, estaban cómodas, realmente sí estaban cómodas esas bancas, y teníamos nuestro pizarrón todavía en primaria y secundaria, todavía me tocaron los pizarrones de GIS, ¿no? Los verdes, y que algunos tenían dividido una sección cuadriculada, ¿no? Las cuadrículas era de color amarillo para la parte de matemáticas o dibujar algunas figuras geométricas, ¿no? Que era lo que más
se utilizaba. Y mis maestros, los de matemáticas, traían su regla enorme, su transportador, ¿no? Todavía me tocó esa parte. Digo, ahora lo recuerdo y digo, qué padre, ¿no? Tuvimos esa fortuna a lo mejor en algún aspecto de tener una formación tradicionalista en algún momento, pero también hubo profes o docentes que marcaron la diferencia. Yo recuerdo mucho mi maestro de matemáticas. Yo no era muy buena en matemáticas en primaria. Sí sabía sumar, sabía restar, pero no sé qué me pasaba a la hora del examen, ¿no? A mí me tocó que tu calificación prácticamente era el 100% de tu examen, ¿no? No se consideraba tanto esta evaluación continua, ¿no? Este aprendizaje o estos logros que ibas teniendo antes de tu evaluación. Entonces, mi examen de matemáticas, el primer bimestre, siempre pues, en octubre, ¿no? Y en octubre yo siempre le achaqué que como en octubre a mi cumpleaños, pues yo estaba como más distraída en preparar que la fiesta de cumpleaños, o sea, era como quizás pretextos, ¿no? Entonces me iba mal, o sea, 6, 7, ¿no? No sé qué me pasaba, porque en casa repasaba y mis papás me ponían ejercicios y salía pues bien, ¿no? Sí tenía mis errores, pero pues nada grave, ¿no? Y en la hora del examen pues, parecía que no había estudiado nada. Entonces llega este profe de matemáticas, le da un giro. Yo me enamoro de las matemáticas, ¿no? Por cómo él nos enseñaba, cómo las transmitía. Él tenía ese don de crear historias, nos utilizaba, por así decirlo, ¿no? Nos ejemplificaba en sus historias acorde al contenido que se tenía que abordar y los mismos compañeros éramos los personajes, ¿no? También tenía esa facilidad de crear dibujos. Entonces iba plasmando en el pizarrón los dibujos con nuestro nombre, hacía sus historias, las historias eran medias chuscas y lo que me gustaba era que lo aterrizaba a nuestro contexto, ¿no? Que tú decías, pues es que entonces sí puedo aplicar las matemáticas a mi vida, ¿no? Como tal, no nada más son números. Digo, más cuando eres pequeño, ¿no? Dices, no nada más me sirve para comprar esta parte de los números, hacer cuentas, ¿no? Él lo aterrizaba y ahí me gustaban las matemáticas, o sea, sí le entendía, pero de ahí me enamoré, ¿no? De las matemáticas, al grado que ya hasta mis papás dicen, ¿ahora qué le pasó, no? 9, 10, ¿no? Y rápido contestaba los ejercicios, pero todo fue gracias a esa dinámica de ese profe, ¿no? Todavía recuerdo que cada viernes él hacía una especie de concurso, dividía el grupo en dos y era jugar el contenido, ¿no? Jugar con el contenido que habíamos visto en la semana, pero era reforzar también los conocimientos. Nos dividía y si bien competíamos en el pizarrón uno contra el otro, el resto de los compañeros tenían que ir resolviendo su ejercicio en el cuaderno, ¿no? Y si el que había pasado en el pizarrón estaba mal, pues había chance de que otro que estaba sentado pudiera colocar la respuesta, pero tenía que colocar todo el proceso, ¿no? Entonces, y bueno, ya el plus era que en la próxima sesión el equipo que perdía le pagaba una paleta al equipo ganador, ¿no? Y igual así creaba, nos pedía que colocáramos un nombre a nuestro equipo y cada semana tenía que ser diferente el nombre, ¿no? Y también nos rotaba de lugar porque si no, pues ya sabes, queda como en un equipo los mataditos o los ñoñitos, los que siempre tienen el ejercicio bien y del otro mal, entonces ya no estaba como equilibrado. Y él lo hacía así, ¿no? También buscaba esta parte emocional o afectiva. Recuerdo que ya en un nivel secundaria, ese mismo profe ya fue nuestro tutor y él, el día de nuestros cumpleaños, pues lo trataba de hacer especial, ¿no? Cantaba, en aquella época había un comercial de la leche boreal y tenía ahí su tonadita, ¿no? Y él inventó una canción de cumpleaños con esa tonadita de leche boreal, pero enfocada al cumpleaños. Y pues si era el cumpleaños de una chica, escogía a los chambelanes, ¿no? Digo, no porque se cumplieran 15 años, nada más por pues esta parte del relajo, ¿no? Que también
nos impacta en la parte emocional. Entonces, dividía y la chica, si quería, podía escoger tipo damas, ¿no? Para que la acompañaran en el bailable, o ella solita y solo los chambelanes. Todos cantábamos, el profe dirigía, les pedía que dieran una vuelta, dos vueltas, o sea, lo hacía así como dinámico, chusco, ¿no? Y no nada más era, pues algunos podrían decir, ay, es que pierde el tiempo, ¿no? Pero no, o sea, jugaba también, pero reforzaba esa parte emocional, ¿no? Que en ocasiones la dejamos de lado cuando estamos enseñando, ¿no? Le dedicaba un cierto tiempo, tampoco crean que era toda la clase estar ahí, ¿no? O sea, estaba equilibrado el asunto. Y digo, a mí eso marcó mi vida, ¿no? Que hoy en día como docente, pues puedo retomar algunas cuestiones positivas de la clase de él o de otros profes, ¿no? Y es lo que quiero que tú compartas, que plasmes aquí tus experiencias, ¿no? Hayan sido favorables o pues un poquito desagradables. Y bueno, la forma de evaluación, como te mencionaba, a mí todavía me tocó que mi examen valiera un 100% casi en todas las materias. Ya a nivel secundaria, sí ya se llegaba a integrar que exposiciones, que maquetas, que experimentos o alguna otra actividad, ¿no? Mi forma de estudio trataba así de repasar aquellas materias que se me hacían como complejas o con muchas fechas, ¿no? Y lugares y nombres como historia. Trataba de repasar al menos una vez a la semana. Digo, sé que no es lo ideal, pero como niño, pues buscas jugar, ¿no? O sea, ya estuviste todo el día en la escuela, pues ya en la tarde es casi casi jugar y un poco de tarea, ¿no? Sí, mis padres trataban de destinar un lugar, ¿no? Que casi siempre era el comedor, porque no tenía yo un cuarto de estudio, si no era el comedor, pero sí, sí se trataba de no música, no televisión, no distractores, ¿no? Para que cuando se hacía la tarea o un repaso fuera eso. Ya en secundaria, pues ya eres como un poquito más independiente y honestamente sí había eh, momentos en los que no destinaba un tiempo de estudio, ¿no? Sino si mañana el examen, híjole, pues un día antes estás toda la tarde ahí como periquito loco aprendiendo, recordando, y es complejo porque pues en un día no vas a estudiar todo, ¿no? Todo el contenido de un bimestre o un trimestre, ya dependiendo cómo era la evaluación. Otra forma que llegué a usar ya en secundaria sí era y eso porque, les soy honesta, se lo llegué a ver a mi hermana, tengo una hermana más grande, y subrayaba de sus apuntes, subrayaba lo que ella consideraba más importante. Entonces, sí lo llegué a hacer en algunas materias, no en todas, pero sí llegué a hacer, y en otras que igual se me hacían complejas, hacía como mi acordeón, pero con dibujos o palabras clave para recordar, ¿no? Por ejemplo, en, ya eso lo usé más en prepa, en química, las familias, ¿no? La tabla periódica, pues está enorme. Yo me acuerdo que mi mamá es química. Ella me decía, es que crea alguna oración que te ayude a recordarlas, ¿no? Porque pues, son un montón. Alguna frase, palabras medias cómicas o a lo mejor que no tengan tanto sentido, pero que se queden, ¿no? En tu mente para que puedas recordar. No me acuerdo ahorita cómo se llama esa estrategia, pero sí lo llegué a hacer, que hasta la fecha todavía recuerdo, ¿no? De la primera familia, en fila, ya ni recuerdo cómo está estructurada la tabla periódica, pero mi oración era hoy, Linaca robó sesos a Rubidio, ¿no? Y la primera así derechita, pues tenemos el hidrógeno, litio, ¿no? Hoy, Linaca, o sea, no sé por qué saqué Linaca, pero bueno, Rubidio, bueno, y así, ¿no? Digo, ¿para qué se las digo ahorita? No es relevante como tal, pero era una de mis estrategias de estudio, ¿no? Que también tú puedes plasmar aquella que hayas tenido. Los servicios institucionales con los que cuenta o contaba tu escuela, a lo mejor cambiaste de escuela, yo sí estudié en la misma institución, mi primaria y secundaria. Y ahí generalmente todas pues, lo que tienen es cafetería, ¿no? O tiendita escolar, como le quieras llamar. También teníamos servicio médico, teníamos esta parte de tutor o prefecto,
teníamos una pequeña biblioteca, áreas verdes, servicio de cómputo o el taller de informática. Había ya para secundaria el de carpintería, de cocina, estos talleres deportivos también, que te quedabas después del horario de clases a entrenar y demás. Pues es lo que tú debes de colocar ahí, ¿sale? En el recuadro azul. Y en la parte posterior vas a colocar tu información en el recuadro ya completamente gris sobre tu experiencia en prepa en línea. ¿Cómo es la forma en la que vas a aprender tú? ¿Cuál es la participación de tu asesor virtual? En este caso, pues es la mía, ¿no? Y si bien no tienes un salón de clases, pues tienes una plataforma que sería como toda tu escuela. Entonces, tu salón de clases debes de colocar la información sobre tu grupo. En la plataforma de Prepa en línea tenemos una sección que dice compañeros y ahí puedes identificar cuántas personas lo conforman, de dónde son, de qué ciudades, de qué estados, si lo es que lo editaron, ¿no? Porque no todos editaron esa parte, pero ahí puedes obtener esa información. La forma de evaluación y momentos y quién lo hará, bueno, ya la conoces tú, ya lo hemos retomado en las otras sesiones sincrónicas. Y aquí pues vas a colocar cuál es tu forma de estudio. Destina realmente un tiempo, un espacio para Prepa en línea o el típico que es sábado y domingo y esos 2 días haces todas las actividades, quizás por alguna otra actividad laboral o personal, ¿no? Que lo ideal no debería de ser así, sino destinar en el transcurso de la semana un periodo de tiempo para ir avanzando y revisando los recursos. Les digo, este módulo pues es propedéutico, es introducción, pero los posteriores ya es un poquito más complejo para la realización de las actividades. Y bueno, ¿qué servicios institucionales tiene Prepa en línea CEP? Está SIGAPREP, por ejemplo, pero ¿qué otros servicios? Obviamente no vamos a encontrar cafetería, ¿no? Pero sí hay otros espacios que te ayudan y te sirven para realizar inclusive algunas actividades, ¿no? O gestionar alguna otra documentación. Y finalmente vas a poner una reflexión. Lo ideal es un párrafo de 4 a 8 renglones, puede ser más, pero no puede ser menos, sobre las diferencias y el reto más importante que encuentras en esta modalidad, ¿sale? Es lo que vas a colocar. Aquí, bueno, en la presentación solo había colocado la parte que tú tenías que llenar, ya lo ves en el formato, y recuerda guardarla con la nomenclatura que se te pide, que como todas las semanas anteriores, bueno, lo único que cambia es el número de semana y la actividad integradora, que en este caso sería las 5. Y tu otra actividad es igual sobre tu educación en Prepa en línea CEP. Esta es una reflexión de media cuartilla. Vas a colocar en esa media cuartilla las diferencias, ventajas, estrategias de estudio y cambios en tu vida que has tenido en esta modalidad. Y una reflexión sobre las expectativas y qué es lo que más te ha llamado la atención. Esa reflexión pueden ser 2 parrafitos de 5 a 10 renglones, independiente a la reflexión de media cuartilla. Quizá lo que te ha llamado más la atención en esta modalidad es que es un servicio gratuito o que te puedes conectar desde cualquier dispositivo en cualquier momento, ¿no? Es lo que quiero que coloques. Aquí ponía un ejemplo de que no es válido que vayas separando tus respuestas de acuerdo a las viñetas y que digas, pues me pide media cuartilla, lo rojito es como si fuera mi respuesta, ¿no? Que digas, pues ahí está la media cuartilla. No, tú trata, es un poquito más complejo quizás por la extensión de la misma actividad, pero lo ideal es que tú pudieras unir diferencias, ventajas, cambios y estrategias en un solo texto. Puede ser 2 o 3 párrafos, pero que vayan hilados, que no lo hagas por separado. En caso de hacerlo por separado, la extensión mínima de cada punto o de cada viñeta sí tendrían que ser unos 8 renglones, más o menos, de 5 a 8 renglones por cada punto, ¿sale? Para que se cumpla con esa media cuartilla. La finalidad no es la cantidad
de información, sino que tú hagas esa reflexión realmente, pero pues en un renglón o dos renglones no haces una reflexión, ¿sale? Entonces, considera esos puntos para elaborarla y finalmente aquí te dicen, ¿no? En 2 párrafos, tus expectativas y qué es lo que más te ha llamado la atención y el por qué. Eso es lo que vas a hacer. Igual la guardas con la nomenclatura que se te pide y la adjuntas. Para esta semana recuerda que tienes que contestar el cuestionario de la actividad socioemocional. La semana anterior, la primera semana, perdón, teníamos este espacio del formato en PDF de la actividad, que recuerda no se envió ningún espacio y que no era considerado para evaluación, pero que sí se te pedía que lo respondieras para que en este momento te sirviera para contestar tu cuestionario. O sea, te iba a servir de reflexión para que ahorita pudieras contestar en esta semana el cuestionario, no se te vaya a olvidar. Y tus actividades formativas, que igual retomamos cuestionarios, la información en los recursos te sirven para contestar estos cuestionarios que están relacionados al modelo educativo de Prepa Línea CEP y a la forma de evaluación. Antes de poderlos contestar, pues date un tiempo para revisarlos, ¿sale? Esos recursos. Y finalmente, tu participación en el foro, que si bien no es evaluable, sí se considera, recuerda, como participación. Este foro, la finalidad es que tú plasmes cómo ha sido esa transición de tu formación educativa, ¿no? La que ya tenías o la que habías recibido en primaria y secundaria con la que estás recibiendo ahorita. Realmente es lo que esperabas, no es lo que esperabas, a lo mejor ingresaste porque te lo recomendaron, pero tú ahora que lo estás viviendo dices, híjole, eso de entregar actividades y estar en foros no es lo mío, ¿no? Por ejemplo. Pude leer hace rato algunos comentarios del foro y algunos de ustedes mencionan que sí es más de lo que esperaban, ¿no? Que pensaban que solo eran videos y sesiones, pero realmente sí es un poco más dinámico. No sé si también esa parte dinámica se te ha hecho complicada o, o difícil, pues puedes colocarlo ahí, ¿no? Si vas a implementar o ya has implementado algunas otras estrategias para lograr aprendizajes significativos, también plásmalo ahí. Y para que este foro sea enriquecedor para todos, pues primero date la oportunidad de leer los comentarios anteriores para ya sea que opines tú algún comentario de tus compañeros o generes tu propia participación. Y bueno, sigamos evitando esta cuestión del plagio. Ya la semana anterior vimos la importancia de colocar las referencias dentro de nuestras actividades, ya sea en foros o en las integradoras. Yo te invito a que sigas teniendo muy presente esta parte del plagio, que no lo hagas si vas a retomar información o alguna otra cuestión, lo puedas referenciar como debe. En algunas de las actividades de la semana colocaron en los elementos imágenes y no referenciaron. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Y, bueno, incluir nuestras referencias como debe. También te compartí una referencia para poder citar en APA, ¿no? Para que puedas visualizarla si es que en algún momento la vas a ocupar, ya sea en este módulo o en algún otro. Y bueno, finalmente recordarte que las sesiones, ya nada más nos falta una de las sesiones sincrónicas, solo nos falta una que se abordará la próxima semana y sería en el mismo horario de las 6 de la tarde, pero es muy importante que estés en esa porque vamos a retomar el proyecto integrador. Recuerda que el proyecto integrador tiene un peso considerable dentro de tu calificación final. Entonces es importante que estés y que realices todas las actividades de esta semana 3, ¿sale? Porque es evaluación igual continua. Entonces, bueno, pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o comentario, lo puede hacer. Si Kiara, puedes habilitar tu micrófono si gustas Eh, en el chat. Espérame porque se me olvidó la pregunta. No te preocupes.
Después de que se acabe el propedéutico, ¿ya no va a haber sesiones como estas? Sí, pero ya va a ser enfocado al módulo, en este caso sería el uno, al que estés cursando. Habrá sesiones, pero cambiará quizás la dinámica y el día, dependiendo del asesor virtual que te toque y el resto de tus compañeros, se destinará igual un horario y un día para realizarlas. Generalmente las sesiones se realizan dentro de los primeros 3 días de la semana. Nada más, bueno, en mi caso realizamos la encuesta y retomando sus respuestas, pues se decidió hacerla los días lunes y en ese horario. Sí va a haber, van a seguir continuando con esas sesiones, pero ya dependerá de tu asesor que tengas en ese momento. Una vez que finalice el módulo propedéutico, tienen una semana más o menos, semana y cachito de descanso, por así decirlo. Ustedes recibirán un correo donde les darán indicaciones sobre el módulo siguiente. El correo es similar al que recibieron con su ID, bueno, ID, con su contraseña de usuario, es similar a ese para el módulo 1. En este caso no lo genero yo. Tú puedes ir revisando el portafolio de evidencias y puedes ir checando tu promedio, ¿no? O tu evaluación. Pero el correo como tal lo genera Prep en línea, donde te dará indicaciones qué es lo que va a seguir. Más o menos una vez que finalice, es semana y media, 2 semanas para recibir ese correo, pero sí seguirán teniendo sesiones sincrónicas. Gracias. Otra pregunta, este, lo de las referencias, ¿eso cómo lo hago? ¿O es algo, o cómo? ¿Eso cómo? No, las referencias yo les menciono solo en caso de que en alguna de tus actividades tú retomes alguna frase, texto, imagen inclusive de algún otro autor, o sea, que no haya sido tuya como tal y la quieras colocar en tu actividad, debes de poner la referencia de dónde estás obteniendo esa información. Quizás es una página de internet o es una revista o es un libro, no sé, ¿no? Debes de colocar el autor. Pero, por ejemplo, en estas actividades de esta semana, las 5 y 6, pues ahí no hay por qué meter referencias, porque la información que colocas es retomando tu experiencia, ¿no? Ya sea tanto el llenado de las tablas como la parte de reflexión, pues es de tu viva voz. Entonces ahí no debes de colocar referencias. Ok, gracias. Sí, pues nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, asesora virtual. Gracias. Ok, a ustedes. Bueno, entonces nada más me queda agradecerles su tiempo y desearles un excelente inicio de semana. Seguimos en contacto, ya sea por mensajero en plataforma o por correo personal. Más tardecito o a más tardar mañana les comparto la liga de esta sesión, nada más que se genere para poder descargarla y después subirla, ¿sale? Que tengan una bonita noche. Gracias, asesora virtual. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Igual, pues, Gracias, bye. buenas noches. Buenas noches.